Extra urgente. El Patriota exige a DeSantis en un intento por unificar al Partido Republicano antes de 2024. Mal presagio para Joe. La mayoría de los votantes demócratas están descontentos con la economía. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El Patriota argumentó que el gobernador de Florida, su rival republicano en 2024, Ron DeSantis, debería poner fin a su candidatura presidencial para unir la base republicana antes de las elecciones del próximo año. Creo que tiene que salir por el bien del partido. Podría haber esperado y habría sido el favorito para el 28, pero no lo hizo. Logré que lo eligieran. Si no fuera por mí, él no sería gobernador. Estaría trabajando en un despacho de abogados en este momento o haciendo lo que fuera a hacer, afirmó el patriota. DeSantis ganó la reelección el año pasado por casi 20 puntos, lo cual es histórico para los tiempos modernos en un estado que se ha movido sólidamente hacia la derecha y ya no es considerado un campo de batalla durante sus casi 5 años en la mansión del gobernador. En 2018, el patriota hizo campaña a favor de DeSantis, quien había cumplido la mayor parte de sus 3 mandatos en el Congreso antes de lanzar su candidatura a gobernador. En ese momento, la AP informó, DeSantis, de 40 años, era considerado un desválido antes de que el patriota tuiteara su apoyo a DeSantis en diciembre, un mes antes de que entrara en la carrera. El patriota hizo campaña para ayudar a impulsar a DeSantis a una victoria primaria en agosto y vino a Florida 2 veces para impulsarlo a superar al alcalde demócrata de Tallahassee, Andrew Gillum, en los últimos días de las elecciones. Estaba acabado cuando lo apoyé, vino rogando por un respaldo, y cuando lo apoyé, estaba mal, dijo el patriota a un medio, y agregó que DeSantis había estado abajo en las encuestas. DeSantis ganó sus elecciones del 2018 por un margen muy estrecho. Estaba perdiendo a un nivel que nunca creerías posible, añadió el patriota. Incluso dije, no creo que si George Washington regresara, si Abraham Lincoln regresara, no creo que pudieran ayudarte. Ron, estás acabado. El patriota agregó, lo respaldé y terminó ganando fácilmente. Y luego lo logramos. Pasó las elecciones generales, presentando a un candidato entonces muy atractivo al que Ron no creía que pudiéramos vencer. Pero lo derrotamos y luego, 3 años después, le preguntaron, ¿vas a postularte contra el patriota? Y él dijo, no tengo comentarios. Y dije, espera un momento. Dijo que no tiene comentarios. Eso significa que está huyendo. El patriota continúa demostrando que es el candidato a vencer para la nominación republicana en 2024 después de obtener otra victoria clave durante el fin de semana. Según el Examiner, el patriota ganó la encuesta de Pride Vote Stand Summit publicada el día sábado, obteniendo un 63.9% frente al 27.3% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, un día después de que ambos hablaran en el evento desde el Centro de Investigación Familiar en Washington, D.C. El discurso de DeSantis enfatizó cómo no cerró iglesias durante el COVID en el estado del Sol, mientras que el patriota promocionó planes para lanzar un grupo de trabajo especial para investigar a las personas que son presos políticos y han sido perseguidos por la administración de Joe, señaló el medio. Ningún otro candidato obtuvo más del 3%. El ex vicepresidente Mike Pence obtuvo el 2.2%. El senador Tim Scott obtuvo el 1.9%. El empresario Vivek Ramaswamy obtuvo el 1.7%. Y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, obtuvo el 1.5%. El candidato presidencial demócrata que obtuvo mejores resultados en la encuesta fue Joe, con un 0.9%. En la encuesta para vicepresidente, DeSantis lideró el campo con un 25.1%. Scott obtuvo un 19.2%. Ramaswamy obtuvo un 13.7% y Haley obtuvo un 12.5%. Ningún otro candidato obtuvo más del 10% y el patriota recibió solo el 1.2% de la encuesta.
El encuestador también afirma que el 17.4% de los encuestados escribieron por otro candidato. En el promedio de encuestas de Real Clear Polls, el patriota supera a sus oponentes con una ventaja de 40 puntos sobre DeSantis, que ocupa el segundo lugar. Si los demócratas y la administración de Joe creyeron que acusar a su principal rival dañaría la marca del favorito del Partido Republicano en 2024 hasta el punto de convertirlo en un contendiente inviable, están equivocados. Las cifras del patriota en las encuestas no solo se han disparado desde que recibió 4 acusaciones en New York, Washington D.C., el condado de Fulton, Georgia y el sur de Florida, sino que también está superando a Joe en estados indecisos críticos, según una nueva encuesta. Los estados que tuvieron el margen de victoria más estrecho para cualquiera de los candidatos en el último ciclo fueron Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, y Joe ganó en todos, menos Carolina del Norte. En esos estados clave, el patriota está por delante de Joe entre un 41 y un 35%, y el 24% de los votantes siguen indecisos, según una encuesta de Ipsos. Entre los votantes independientes, el patriota también tenía una ligera ventaja sobre Joe, según la encuesta. El patriota recibió un 32% de apoyo entre los independientes frente al 30% de Joe, y un 38% estaba indeciso. Los votantes inseguros favorecieron a Joe sobre el patriota con un 49% a un 38%, señaló un medio. En una hipotética contienda cara a cara para las elecciones del 2024, Joe y el patriota están empatados en un 39%, según la encuesta. Muchos votantes citaron preocupaciones sobre la edad de Joe con sus preocupaciones sobre la economía y los hechos negativos como factores importantes que incluyeron en su elección. Mientras tanto, el patriota lideraba a su probable rival demócrata en varios estados indecisos, según datos de la encuesta de Echelon Insight. La encuesta encontró que el 48% de los encuestados en los estados indecisos probablemente o definitivamente votarían por el patriota, en comparación con solo el 41% de Joe. Aunque en general los votantes probables favorecen a Joe por el estrecho margen con un 43% a favor de él en comparación con un 42% a favor del patriota, el favorito republicano podría ganar 270 votos en el colegio electoral si se apodera de los estados indecisos, informó el Examiner. De otro lado, la mala opinión de los votantes demócratas sobre la economía podría ser un riesgo para la reelección de Joe, advirtió un informe del Times. Una encuesta reciente del Times y Siena College encontró que el 62% de los votantes demócratas en 6 estados en disputa calificaron la economía solo como regular o negativa. Eso debería ser un mal presagio para la campaña de Joe, ya que algunas campañas de reelección han prosperado o fracasado en función de las opiniones de los votantes sobre la economía, según el informe. El aumento de la inflación y las altas tasas de interés han tendido a afectar más a los votantes más jóvenes, de menores ingresos y con mayor diversidad racial de Joe, informó el Times. Varios de estos votantes admitieron que estaban insatisfechos con la forma en que Joe había manejado la economía, pero sintieron que era la única opción que impedía otra presidencia del patriota. Oscar Núñez, un servidor de Nevada de 27 años, dijo que esperaba algo mejor de Joe cuando votó por él en 2020. Sin embargo, consideró que otro mandato del patriota era riesgoso para el país. Preferiría otra opción, pero parece que volverá a ser mi única opción, dijo sobre Joe. Una joven pareja progresista de Georgia dijo al periódico que sentía que Joe no había hecho lo suficiente para abordar la clase media y lo que percibían como una creciente desigualdad de riqueza en este país. Mackenzie Gisser, de 20 años, dijo a un diario que no estaba contenta con dicha economía, pero que sentía que tanto el patriota como Joe eran demasiado mayores para presentarse una vez más, lo que la dejaba entre la espada y la pared entre las próximas elecciones. Si bien estos votantes están amargados por la economía, no está claro que sus frustraciones cambiarían su voto en 2024, informó el Times. En su encuesta, el 47% de los votantes de Joe en estos estados indecisos estaban más preocupados por las cuestiones sociales que por la economía. Sin embargo, la economía seguía siendo el tema principal, con el 42% de los partidarios de Joe para 2024. El analista de investigación política Joshua Doss advirtió que el verdadero riesgo
era que la amarga visión de la economía de estos votantes los convencería de quedarse en casa y no votar en absoluto. Creo que la probabilidad de que elijan al patriota no es el riesgo, dijo Dus en el informe. El riesgo es que elegirían el sofá y se quedarían en casa, y muchos de ellos se quedarían en casa para que el patriota ganara el colegio electoral. La encuesta del Times y Siena College también reveló que más votantes de color en esos estados indecisos estaban insatisfechos con Joe que en 2020. La encuesta encontró que el 22% de los votantes de color dijeron que apoyarían al patriota sobre Joe en una hipotética revancha en 2024. Eso se compara con el 8% que el patriota ganó a nivel nacional en 2020. Las encuestas también muestran que Joe está perdiendo apoyo entre los votantes hispanos. Una encuesta del medio FOX en agosto muestra a Joe 17 puntos menos que en 2020 entre los votantes hispanos. El funcionario de campaña de Joe, Michael Tyler, respondió a los votantes diciendo que estaban frustrados por las promesas incumplidas de Joe en una entrevista con el medio CNN a principios de este mes. Sostuvo que un mandato no era suficiente para solucionar los problemas financieros del país. Es precisamente por eso que necesitamos otros 4 años para continuar terminando el trabajo, ¿verdad? Creo que también es importante que Joe, por supuesto, quiera terminar todo esto, pero tenemos que ser honestos acerca del muro de ladrillos, del extremismo MAGA. Creo que también es importante que el presidente, por supuesto, quiera terminar todo esto, pero tenemos que ser honestos acerca del muro de ladrillos, del extremismo MAGA, con el que nos seguimos topando cuando intentamos hacer cosas para el pueblo estadounidense, dijo Tyler. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.